Te quiero invitar a que nos vayamos un poquito en el dron imaginario, salgamos un poquito de nuestros kilómetros cuadrados del Paraguay y miremos un poco el mundo, porque somos parte del mundo, ¿verdad? Por ahí decía Tolstoy que si quieres ser global, cuida tu aldea, un filósofo ruso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer para entender lo que está pasando? ¿Qué tan cerca estamos de una tercera guerra mundial, como decía Donald Trump en su conversación con Zelensky? ¿Eso es puro retórica o es realmente así? La narrativa es real. Vamos a hablar de qué sucede. Te pido que preste mucha atención y acá al panel le pido que me ayude con preguntas súper claves para entender lo que sucedía. Está con nosotros el doctor Diego Sosa. Acompáñame, vamos a hablar. Bienvenido. Gracias, un gusto. Gracias por estar acá. Un placer como siempre. Quiero que nos centremos hoy, por favor, en Ucrania. Sí. En Ucrania y Rusia, quizá, partiendo de la conversación de Donald Trump. Y con el conocimiento que te caracteriza, poder llevar esto a un lenguaje comprensible, aquella persona que no entiende muy bien el conflicto, entender las causas y principalmente entender por qué Donald Trump habla de una posible tercera guerra mundial que no es menor. Claro. Bueno, gracias por la invitación y saludo a todos, a Diego, J, Claudia, al canciller, al doctor Acevedo, que fue mi profesor en la maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad. Sí, un placer. Bueno, tenemos que un poco decodificar lo que fue esa reunión del viernes entre el presidente Zelensky y el presidente Trump. Circunscribirnos también en el boato del poder. Fue en la oficina Oval. Cuando uno va a una reunión, a un encuentro ya... Casa Blanca, estamos en la hablando. Casa Blanca, Okay. en la Casa Blanca, en la oficina Oval. Entonces, ¿qué pasó? Zelensky ya fue con un propósito concreto, hablado con el equipo de Trump y con el presidente Trump, que es la suscripción del acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania para las tierras raras. ¿Qué pasa? Trump dice, no, yo tengo un problema interno importante en Estados Unidos. Mi problema es inflación, economía, y yo no puedo seguir Empleo. gastando, insuflando dinero a países y financiando guerras como la de Ucrania que no están llevando a ningún lugar, y yo tengo que seguir creciendo. Y mi enemigo es China. Yo tengo que proyectarme a Asia-Pacífico ahora. No es Europa el problema. El problema está en Asia-Pacífico, con China, con los semiconductores, con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué le dijo Trump? Bueno, ¿querés mi apoyo, Zelensky? Yo te doy el apoyo, pero bueno, yo quiero una contraprestación también, porque dimos más de 500.000 millones de dólares, números más, números menos, y vos querés seguir con esta guerra. ¿Él quiere seguir? Él quiere seguir, porque él dice, no, yo no quiero un cese al fuego, yo quiero un acuerdo de paz y una paz justa. Se entiende, ¿verdad? Es un presidente en guerra, pero hay una realidad. Él está solventado principalmente por el poder económico, militar y geoestratégico de Estados Unidos. Entonces el presidente Trump le dice, ¿qué sucedió ahí? Y una lectura muy importante porque es hilar fino en esas conversaciones iniciales. Eso principalmente en los 15 minutos álgidos, ¿verdad? Okay. ¿Cuál fue el gatillo, lo que estalló para Trump y para el vicepresidente de Pence? Zelensky empezó a hacer una cronología y empezó a hablar del pasado, empezar a empantanarse con la disputa con Putin, dialéctica, política. En cambio, Trump le dice, presidente, yo a usted le estoy ofreciendo un acuerdo de paz. Yo dialogué con el presidente Putin y estoy llegando a un acuerdo. Aceptá este acuerdo. Entonces, si venís a la oficina Oval, era para suscribir primero el acuerdo entre ellos y segundo para iniciar este acuerdo de paz, porque hay que parar con esta guerra terrible en Ucrania. Más de 400.000 muertos y siguen sumando cada semana. Entonces el presidente Trump, ¿qué le dice? Vos no me podés seguir poniendo tus condiciones porque vos te estás haciendo el fuerte a costa mía y yo también tengo que responder a mi pueblo, al pueblo norteamericano. Y yo quiero ser expeditivo. Tengo ya la solución. Acá tengo la solución.
Porque eso está hablado con Putin y Trump, ¿verdad? Ya está eso. Y Putin le considera como el único interlocutor válido al presidente Trump, no a Europa. Y ni a Zelensky. A Zelensky quiere que se le destituya a Zelensky y se llama elecciones, ¿verdad? Que renuncie Zelensky y se llama elecciones. Ok. Entonces, la afrenta, ahí hubo un tema importante de juegos de poder. Lo que se vio mucho fue un juego de poder normal y el presidente Trump lo que intentó demostrar y hacer público al mundo, decir, señores, esto hay que parar, es sentido común. Y yo estoy ofreciendo una solución y vos venís a empantanar esto con los comentarios, porque él empezó como queriendo enseñar, le dijeron, no, acá hay a ustedes les divide un mar. Y eso le está ya a Trump, le dice, no, vos no me podés venir y ustedes no saben cómo se sienten. Él le dice, no, espera, vos no me digas a mí cómo sentirme. No, yo te estoy apoyando a vos. Vos tenés la espalda gracias a mí. Agradecé y dejá de hacer esta cronología y vamos a los resultados. Ubicate. Claro, Trump es un tipo pragmático, Claro. es un pragmático y está teniendo buenos diálogos con Putin y en una negociación hay que tener en cuenta de que justamente Zelensky tiene la suerte de tener una potencia como Estados Unidos que está ahí morigerando y que está sirviendo de árbitro, es decir, bueno, yo estoy dialogando con él, estoy enfriando, estoy bajando los humos de Putin en el sentido que estoy también haciendo concesiones, porque lastimosamente en una negociación hay que hacer concesiones. Claro, y también, doctor, a ver qué opinás con respecto a esto. Parece algo como más superficial, pero no es menor en una negociación que de alguna manera me toca también a mí trabajar en eso. ¿Te acordás vos la escena de una de las películas más taquilleras de la historia? Marlon Brando haciendo de Don Vito Corleone. Sí. La primera escena viene Bonacera a pedirle ayuda y uno de los requisitos de Don Vito era que le bese la mano. Que le bese la mano, exacto. Entonces, Trump, en otras palabras, quería que Zelensky le bese la mano. ¿Qué quería? Y Zelensky le tiene que besar. Entender Claro. cuál es la posición. Trump quería que él agradezca a su gobierno, que él le da los misiles, no las sábanas como lo hacía Obama. Obama y Sí. Biden. Biden. Él reivindicó. Entonces había dos intereses ocultos que yo creo que Zelensky, que no es lo mismo intereses que posiciones en la negociación, Claro. ¿verdad? Y yo creo que Zelensky no leyó. El interés era que él le reivindique a Trump como el salvador y el pasado, que es Biden-Obama, tire como algo menor. Claro. Y eso no hizo. Si él hacía eso, el otro iba a bajar la guardia. Claro. Como él no conseguía ese beneficio, entonces Trump ataca y te claro. tengo que humillar, ¿verdad? Te Claro, tengo que claro, humillar. claro. Entonces yo creo que eso no leyó bien para empezar, pero eso es superficial. Creo que al finalmente ahora se reivindicó, ¿verdad? Y fíjate que Zelensky dijo que prácticamente reconoce e iba a hacer lo que quiere Trump. Ahora, hay un tema que dijiste ahí que a mí no me quedó muy claro, no manejo muy bien el tema y quizá la teleaudiencia tampoco. ¿Qué es lo que pide Trump de beneficio? ¿Raro dijiste? Trump lo que pide son las tierras raras. ¿Qué son Raras. las tierras raras? Las tierras raras son un compuesto de 17 elementos químicos fundamentales que ayudan a los semiconductores. Es para la tecnología del presente, ya futuro. Todo lo que utilizamos, celulares, microondas, la televisión, todo necesita de los semiconductores, de los microchips, ¿verdad? Y esos microchips se fabrican, su materia prima son las tierras raras. Entonces, Así ¿qué se pasa? llama. Acá hay una cuestión geopolítica también y geoestratégica y geoeconómica importante. Ujú. Trump, ¿para qué se está proyectando? Está diciendo, no, China tiene el 70% de las tierras raras. En cambio, Estados Unidos necesita incrementar su producción, por eso él sube los aranceles también. Él llama a una producción, por ejemplo, de aluminio y demás. Entonces él dice, no, ya que vos tenés Ucrania el 5% de las tierras raras del mundo, yo te pido el 50%. ¿Para qué? Para una compensación, porque yo no puedo estar dándote todo, porque yo necesito. Él tiene graves problemas económicos, ¿verdad? En Estados Unidos, un país endeudado, ¿verdad? Y con un presupuesto militar muy importante. Entonces él le dice, necesito esto para proyectarme a mi interés.
Porque como decía Lord Palmerston, el británico, no existen eternos amigos ni enemigos, existen eternos intereses. Claro. Entonces ahí hay que tener en cuenta esta cuestión. Trump juega a sus propios intereses. Y otra nota también de color importante. En un momento le dijo Trump, no tenés las cartas, no tenés las cartas. ¿A qué se refirió él? Un tema muy importante. Zelensky tuvo su oportunidad de firmar el acuerdo de paz con Putin. ¿Cuándo? A los 2 meses de empezar la guerra. Haciendo una retrospectiva, no olvidemos los famosos acuerdos de Estambul, donde el presidente Erdogan intermedió y la paz prácticamente estaba sellada. Pero vino Boris Johnson, cuando es el primer ministro de Inglaterra, y le persuadió a Zelensky de que no suscriba ese acuerdo. La paz estaba lista a los 2 meses. Boris Johnson, el ministro Boris británico. Johnson, el primer ministro británico. Entonces, Trump le dice, este ya no es tu momento, déjame a mí y a mi equipo y a esta administración que está logrando resultados importantes, avances importantes con Putin, porque vos ya no estás pudiendo lograr y estás obviamente en una clave, en un lenguaje belicista, y yo estoy negociando, porque esta guerra hay que terminar. Ok. El mundo está convulsionado. Nosotros nos guiamos con las guerras de Ucrania y en Medio Oriente, pero hay 32 conflictos actualmente en el mundo, 32 guerras librándose en el mundo en simultáneo. Claro. Entonces Trump dice, no, yo tengo que ordenar esto y empezar el círculo virtuoso económico mundial. Pero para eso necesito empezar a poner un poco de rigidez en mi toma de decisiones y ordenar esto, porque ahí está, le dijo, está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Porque no olvidemos que en el lenguaje de las potencias y las superpotencias, estas cuestiones son elementales, porque ¿qué pasa? No olvidemos que Rusia es una potencia nuclear, es la primera potencia nuclear. Algunos Luego dicen que viene, es mayor que Estados sí, Unidos. es mayor que Estados Unidos. Entonces, en cualquier momento Putin puede lanzar una bomba táctica o estratégica a Ucrania, probando. Y ahí reaccionan todos los demás. Entonces, ahí es donde le dice, está jugando con una tercera guerra, porque ya no es un conflicto regional, se vuelve un conflicto internacional, una conflagración internacional. Doctor, quiero abrir un poco el panel. Tenemos pocos minutos, pero creo que hay cosas ricas que nos pueden preguntar desde ahí también. Doctor Euclid. En primer lugar, felicitar a la producción por invitar al doctor Sosa, que tiene una visión de corresponsal de guerra. O sea, información precisa, un enfoque ecuménico, universal y sobre todo, digamos, una perspectiva del conflicto. Yo le quiero preguntar al doctor Sosa, teniendo en cuenta qué tenemos que ver nosotros, dicen algunos, con este conflicto Rusia-Ucrania. Cuando se produce la invasión rusa, muy parecida al conflicto de los misiles de 1963 con Cuba y Estados Unidos, o sea, la Unión Soviética y Estados Unidos a través del pretexto de los misiles cubanos, nosotros apoyamos a Ucrania. Rusia se repliega y tenemos dificultades con el mercado nuestro de la carne en Rusia. Que era nuestro cliente. Bueno, nosotros alineándonos a la política exterior norteamericana, le hace Biden en ese momento que presta mucho dinero, porque acá no hay ningún regalo, acá se presta dinero, Ucrania tiene que devolver tarde o temprano, y apoyando a Europa. Viene Trump y nos hace cambiar la película. Entonces ahora no se habla ya de la guerra rusa-ucrania, se habla del conflicto. Entonces, ¿cómo nos ubicamos, doctor Sosa, en este nuevo escenario con un Trump empresario, negociador, Zelensky, que es un presidente que está en guerra y sobre todo con una adicción a incorporarse a la OTAN y a Europa, y un nuevo orden mundial con 3 nuevos zares: Putin, Xi Jinping y Trump, que es el nuevo Yalta, por decirlo así? ¿Cómo hacemos nosotros nuestra política exterior, mi querido doctor Sosa? ¿Qué le recomendarías a la Cancillería paraguaya qué hacer en este momento? Excelente, gracias, canciller. Bueno, el canciller hizo una opinión bastante clara de que vivimos en un mundo tripolar. Y justamente esa es la característica del presidente Trump. Él está tomando una posición sólida
porque sus pares, Xi Jinping y Putin, no son figuras endebles, son liderazgos muy sólidos. Entonces la Cancillería paraguaya tiene que jugar un papel protagónico en el sentido de entender estas claves, porque el canciller fue muy preciso al decir lo que pasó hace poco en Naciones Unidas. ¿Qué pasó? Se aprueba con voto de Estados Unidos una declaración donde habla ya no de guerra, sino de conflicto. Ahí empieza a matizar Trump. Ahí hablábamos de las negociaciones, como él está matizando para negociar con Trump. Disculpe, Entonces, sobre ese punto, más que sí. semántica, lo que estaba hablando es que en realidad están así como descategorizando. Bajando los decibeles. Claro, ya no es guerra. Claro. Ya no es una guerra. Ya no es Estamos hablando habla de que de hay una conflicto. diferencia más o menos entre Una Ucrania y diferencia, Rusia. claro. ¿Y eso qué es lo que hace? Que todos tenemos que tomar una perspectiva diferente y no inmiscuirnos como con tanta... con menor agresividad, con menor me- apoyo. Eso es lo que mensaje está es queriendo lograrse. Sí, el mensaje es bajar ese lenguaje belicista y empezar a negociar, porque el mundo hoy en día, las guerras son económicas. Entonces el mensaje es, terminemos con esto. ¿Y nuestra Cancillería qué tiene que hacer? Nuestra Cancillería tiene que aliarse, tiene que estar, ¿qué es lo que hace Milei? Ahí hay un punto muy importante y le agradezco nuevamente al canciller por la pregunta, porque es elemental. Milei, ¿por qué se gana un lugar privilegiado en la Casa Blanca? Ya es la tercera o cuarta reunión que tiene Trump, que tiene el presidente de Argentina con Trump en 40 días. Porque él tiene bien clara su posición y él está jugado a un eje determinado. Nosotros decimos, Con su pro y nosotros contra. somos, claro, con su pro y contra, Claro. con sus luces y sombras, ¿verdad? Nosotros estamos, el presidente Peña dice, nosotros estamos aliados Washington, Taipei y Asunción, ¿verdad? Y Israel, ¿verdad? Jerusalén. Pero eso hay que demostrar con una presencia diplomática y una postura en el concierto de las naciones concreta y entender esos lenguajes. El pragmatismo en las relaciones internacionales es muy importante. ¿Por qué? Porque es cambiante. Ya decía un político tradicional, es cambiante la política, decía acá en la política interna, ¿verdad? Y lo mismo ocurre en las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Relaciones internacionales es el manejo de intereses de las potencias y de los países en el concierto de las naciones. La última y cierro, doctor, Sí. sobre eso. ¿Te parece que, para no decir tibia, no está muy definido el tenor de nuestra postura? No está definido. Eso es lo que transmitimos. Tiene que ser, y es lo que está pasando ahora con la elección de la OEA. Ese es el resultado. ¿Por qué? Discúlpame, Con Surinam, que hay un... tengo que cerrar, pero este tema de la OEA me quedó picando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué le retiran el apoyo al señor Lescano, al actual canciller? Es lo que está pasando. Uno no puede estar Latinoamericanos. con Dios y con el diablo. Entonces hay veces que uno tiene que definir, o sea, en relación internacional uno tiene que definirse. Que es por eso señalaba como ejemplo en ese sentido a Milei. Nosotros no estamos definiendo, decimos sí a un rumbo determinado, pero no se ve una definición, una materialización concreta. Porque uno también tiene que jugar esos aspectos. Milei recorta gastos, recorta funcionarios, realiza realmente una política interesante, Coherente. alineada a la Casa Blanca. coherente lo que Claro, alineada. Entonces, coherente, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Pero si yo digo que me identifico con una cierta corriente o con una cierta tendencia momentánea, ¿verdad? Porque esto va cambiando, yo tengo que actuar en consecuencia. Y eso le falta al gobierno, tener más tacto y más poder de decisión y solvencia, que es lo que lastimosamente parece que el lunes se va a vivir, que se va a perder el voto para la Secretaría General de la OEA por esa cuestión, por una tibieza en las relaciones internacionales. Nos quedó corto, finalmente. Vamos a volver seguramente a conversar en los próximos días. Seguramente la siguiente semana vamos a hablar con la producción para hacer el seguimiento de esto de la OEA, que creo que se merece un programa exclusivo, una entrevista exclusiva. No me queda más que agradecerte, doctor. Gracias por prepararte, por estudiar, por estar sólido. La verdad que es un lujo que estés aquí con nosotros. Por favor, a las órdenes. Un placer, como siempre. Gracias por el espacio. Gracias, gracias. Realmente aprendimos muchísimo. Espero que haya servido también este espacio. Y aprovechamos, Bien, Salim, doctor. para agradecerle porque realmente
Le invitamos de última hora Sí. y quiero contarle una cosa muy interna, ¿verdad? Que tuvo la gentileza el doctor de acompañarnos hoy porque el tema sí lo demandaba, ¿verdad? No por improvisar, sino porque el tema demandaba hoy hablar esto y nos parecía oportuno que demos espacio a gente muy joven que se prepara, se prepara por sobre todas las cosas, Salim. Así es, y está siempre preparado. Eso es muy importante. Así funciona esto, ¿verdad? Ojalá sea un próximo hombre de Estado y que está al servicio de la política exterior del Paraguay. Porque si por la política exterior del Paraguay sigue siendo errática, vacilante y tibia, no vamos a obtener los resultados que queremos como nación. Y creo que con personas como el doctor Sosa, preparado, informado, con vocación patriótica, y bueno, creo que de repente tenemos de vuelta esperanza en esta colectividad de mediocres. Me encanta eso. Mira, se acaba de generar una exhortación acá en Vivo por América TV. Quédate ahí, volvemos enseguida.